balnearios surgieron como un juego. Se cubrirán de arena. Los inventó un siglo que todavía jugaba. Son como oasis en medio del desierto. Reclamarán la atención de sus padres en todo momento. Todavía era un niño. Levántese, hombre. Y defiéndase. No. Pero ha pasado tanto tiempo. He says no good. He has trouble. Es como si fuera una especie de código. Ahí, en un camino rural alejado de todo, vuelve a aparecer el signo con sus iniciales. El desconocido reflexiona durante unos segundos. Su viaje ha comenzado. Piensa, los asesinos están sueltos. ¿Me vieron? Me acuerdo que, como todas las personas de mi generación, veíamos un programa que se llamaba Función Privada, por razones non santas, obviamente, que era para ver escenas eróticas y todo eso. Digamos, a los 7, 8 años, en esa época, la única manera de ver escenas eróticas o mujeres desnudas y todo eso era ver películas europeas o películas de arte. Me acuerdo de haber visto Amarcord, por ejemplo. Pero creo que el primer recuerdo que tengo de ver una película y de sentir algo diferente de lo que veía en todas las películas que me llevaba mi mamá es haber visto Blow Up. Retrospectivamente, yo tengo la sensación de que ahí, por primera vez, descubrí el cine moderno. Es decir, me acuerdo que empecé a ver la película, lo que viene después de La Hélice, y después sale a caminar al parque y todo eso. Yo me acuerdo de haber sentido que esa caminata no tenía que ver con algo que iba a pasar, sino que estaban simplemente mostrando cómo el tipo caminaba. Y entonces me acuerdo de pensar, claro, no es una situación, una película como la demás, sino que pretende, por supuesto no lo pensé de esta manera, algo similar a lo real, que el espacio se convierta en algo real. En un momento, cuando terminé el colegio, empecé a ver el cine que me gusta ahora. Un poco guiado por la recientemente aparecida revista El Amante. Eso hay que agradecérselo y decirlo. Es decir, yo hasta leer la revista El Amante nunca había oído el nombre de John Ford. Nunca había oído el nombre de Hawks. Y de Hitchcock. ¿Quién no lo oyó? Esos directores a mí me los reveló la revista El Amante. Y ahí empecé a ver mucho cine de pronto. Empecé a ir a los viejos videoclubes históricos, como el de la Galería del Este o Liberarte, o ir al club de cine que tenía Peña en la calle Sarmiento. Tuve un año muy cinéfilo y bueno, y al año siguiente me metí a estudiar cine y fui a la facultad. Pero tuve un año de cinefilia muy fuerte. ¡Venga, mierda! ¡Venga, mierda! Quería hacer un film que de alguna manera tratase de reconstruir determinado espíritu arrabalero anterior al tango representado por Gardel, digamos. Es decir, un momento donde el tango era todavía una cosa de orillas, una cosa donde el campo se mezcla con la ciudad, una idea del tango más bien borgiana, donde ni siquiera existe la palabra tango. Tratar de entender ese momento, a principios del siglo XX, en donde se da esa especie de mezcla, donde aparece el malevo, que es un personaje todavía medio gaucho y todavía medio de ciudad, como una especie de mezcla. Eso era lo que me interesaba. Y entonces hice ese corto. Como quien se va para no volver, me miró al pasar, saludó y se fue. Había una idea linda que era como una canción de Corsini, en la cual la letra de la canción era la voz en off. Las imágenes iban ilustrando lo que decía la canción como si funcionara como una voz en off. Y eso estaba bien. Ya no tiene quien le cante las milongas de arrabal, ni le borde los dibujos de algún corte floreador, que era el lujo de las hembras en el arte de bailar. Se me antoja que a la puerta le han colgado algún crespo, porque el barrio está muy triste desde que ella lo dejó.
Yo estudié en los años 90 en la Universidad del Cine. Me parece que el legado que tiene para el cine argentino es que el hecho de que las películas se pudieran hacer de la misma manera que se hacían los cortos. Antes existía la idea de que un estudiante de cine hacía cortos de la manera que podía, pidiendo favores, ¿no?, con sus amigos, pero después el pasaje a un largometraje era algo distinto, era algo que ya tenía que tener lo que se dio en llamar profesionalización. Y los que salimos de la FUC a fines de la década del 90, no hicimos eso. Filmamos largometrajes de la misma manera que habíamos filmado los cortos, con el mismo tamaño de producción, con el mismo estilo de producción que las ficciones no profesionales que producíamos. Y esto fue una gran revolución, me parece a mí. Una revolución que incluso tuvo que ver con cuestiones estéticas, o que aparejó cuestiones estéticas. Quiero decir, se descubrió que en parte esas películas almidonadas de los 90 que producía el cine argentino tenían que ver con cierto gigantismo obsoleto de su producción. Y entonces, como la tecnología iba cada vez en contra de esa idea de una gran producción, es decir, cada vez se podía filmar con medios más pequeños y más accesibles, resultaba evidente que una película moderna tenía a su vez que tener determinadas formas modernas de producción. Y esas formas modernas de producción tenía que ver con una producción casi amateur. Es decir, resultaba posible hacer una película, digamos, con el estándar de calidad de una película cualquiera, pero con medios al alcance de la mano prácticamente de cualquier estudiante de cine. La idea del cine independiente, tan dicha de boca en boca, resultó posible. Durante la mayor parte del año, estas ciudades permanecen vacías. Las calles están desiertas. Los negocios cerrados. Los hoteles inactivos. Los grandes edificios de departamentos deshabitados. Son literalmente ciudades muertas. Desde el punto de vista temático, había un montón de circunstancias que tenían que ver con las ciudades de playa que misteriosamente me atraían. Me acuerdo de haber leído una vez, por ejemplo, una historia de que iban a dinamitar la ciudad de Miramar en Córdoba. De que la ciudad había subido la laguna y entonces aparecían las torres y los edificios en medio de la laguna y que la iban a dinamitar. Después de haber leído la historia de la ciudad de invierno en Corrientes, que era una especie de gran hotel que se había construido sobre las costas del Paraná y que había quedado olvidado. Después me acuerdo de ir en un veraneo a Mar del Sur y ver el gigantesco hotel Boulevard Atlántico como una especie de monstruo en medio de un pueblo de casas bajas y esa especie de monstruo ahí. La idea de los viejos hoteles completamente obsoletos también. Una especie de historias fantásticas. Esta historia, por ejemplo, recuerda más bien a una antigua leyenda de terror, de un pueblo construido en torno a un castillo inexpugnable y lúgubre, habitado por un único dueño, un oscuro ermitaño, solitario y misántropo. Había como cierta melancolía que me atraía mucho de eso. Y también me atraía la idea, que todavía me sigue conmoviendo, de las ciudades de playa, la idea de fiebre del oro, la idea de una ciudad que existe en forma ferviente durante 3 meses del año, que se llena de gente, que digamos hay como una especie de hormigueo, como una especie de fiebre de oro a la manera de los pueblos de California, y que después de esos 3 meses queda completamente vacía y fantasmagórica. Los balnearios nacen de algo antiguo y profundo, casi animal. Nacen del placer del agua. Por nadar, zambullirse o flotar, por explorarla, desafiarla y celebrarla, por hacer de ella una fiesta. El prólogo. Son todas de Super 8 de archivo. Algunas de mi familia y otras de familias de gente amiga. Aparece mi viejo mucho, que es uno un poco ridículo, que tiene una especie de gorra de capitán de barco y una remera a rayas, aparece ahí. Y hay un dato divertido, que es que aparece Torre Nilsson en un momento, tomando sol en la playa con una mujer al lado, y mi vieja al verlo me dijo que son Torre Nilsson y Beatriz Guido, que eran sus vecinos en la casa de playa donde vivían ellos. Entonces él lo filmó y aparece ahí. Tenía la idea de hacer una película que englobara muchas películas a la vez. O sea, la idea de una película que tuviese una capacidad narrativa de ir saltando de un registro al otro sin perder determinada coherencia, pero que en el medio de la narración uno de pronto visitase paisajes completamente diversos entre sí.
Balnearios tenés desde imágenes de Super 8, familiares y nostálgicas, hasta imágenes completamente grotescas, como una sirena en medio de las rocas. Yo sabía que el aliado número uno para hacer una cosa así era la voz en off. A veces están hechos sobre ruinas, a veces toman formas monstruosas. Son como oasis en medio del desierto, oasis feos. La gente se arroja al agua, se acomoda entre las rocas y se pasea como si estuviera en Niza o en Amalfi. En general era considerada anticinematográfica y que a nosotros nos parecía lo cinematográfico por excelencia, es decir, la posibilidad de narrar dos cosas distintas a la vez. Y entonces un poco la película trabajaba todas esas ideas, era como una película muy de primera película, es decir, pese a que su tema era muy leve, había mucha pasión. Las mujeres dedican al físico la totalidad de su tiempo. Su apoteosis son las masivas colonias de gimnastas improvisadas. Suelen agruparse al atardecer, sin conocerse, sin saludarse, y someterse en forma colectiva e irracional a extraños rituales, danzas y vaivenes. Yo en ese momento no sabía que la película iba a ser una película considerada cómica. Yo pensaba, tiene datos, estadísticas reales. Según las estadísticas, cada año llegan a la región 2.709.066 veraneantes, 1.200.000 mujeres, 40.000 gauchos, 300.000 bebés. Y yo quería hacer una cosa que fuese un documental medio científico a la manera de los documentales de los años 50. Yo no sabía que iba a ser una especie de disparate total. En el medio, cuando la fui escribiendo, me empecé a dar cuenta de que esto es gracioso. Cuando dice, bueno, se hacen milanesa y todo eso, digo, bueno, esto ya muy serio no es. Buscarán moluscos, construirán castillos, se harán milanesa, se cubrirán de arena hasta la cabeza. La voz en off en sí la escribí casi a lo último, una vez que ya había filmado todo. Yo encontré esa especie de tono medio zumbón, esa especie de tono medio gracioso y un poco burlón, si uno quiere decir, una vez que la película estaba hecha. Fue un poco en respuesta a las imágenes que yo había hecho. Me llama Céspedes, que van a hacer una especie de ciclo de fiestas nacionales. Me toca la fiesta de la manzana en General Roca, Río Negro. La manzana no me dice nada como elemento, digamos, no tenía nada que decir acerca de las manzanas. Y entonces, pero bueno, voy, filmo la fiesta y en el medio se me ocurre que tiene que ser muda la película. Esto no tiene que tener voz en off, básicamente, porque en esa época era como... todo el mundo esperaba de mí que tuviera voz en off, entonces digo, bueno, no, sin voz en off. En cuanto se tomó la decisión de que la película fuera muda, era buenísimo todo, quiero decir, era todo un placer, porque las imágenes eran extraordinarias, era como una comedia, francamente lo que sucedía pasaba a ser automáticamente una comedia. La absurda elección de una reina de belleza, donde están un montón de minas en traje de baño agrupadas ahí, él se convertía en una especie de comedia bastante surrealoide, digamos, y era muy lindo. Siento que es una película donde ese humor que se inaugura en Balneario está mejorado y casi en su mayor expresión. El hospital, la consultora, los bares, los cines, la panadería, el maxiquiosco frente a lo de Sofía, el supermercado coreano, el videoclub.
delineaban la geografía de esta primera etapa. Se movían por la ciudad como si fuesen sus únicos habitantes, como si todo hubiese sido diseñado para su felicidad. En algunos momentos llegaron a creer que tal vez no había nadie más. Después de hacer Balneario, empecé a producir películas, no dirigidas por mí, pero que tenían el mismo sistema de producción que las películas que yo había hecho. ¿Qué tengo yo ahora? Mi cuerpo, mi cabeza, Celia. ¿Qué hacer? Salir del ropero, caminar antes de correr, sentarse antes de acostarse, buscar trabajo, buscar trabajo, buscar trabajo. Cuando el episodio concluye, X ha matado a un hombre, ha presenciado un asesinato, es perseguido por 2 asesinos, tiene en sus manos un sobre que ellos buscan, no sabe qué hay adentro, no sabe quiénes son, no sabe si lo han visto, no sabe nada. Quería hacer una película que fuese una especie de manifiesto grande. Quería que mi segunda película no fuese una película pequeña, como era Balneario, sino que fuese efectivamente la máxima expresión de determinado sistema de producción y de determinado sistema narrativo. Es decir, algo que en términos de producción refutase absolutamente todos los presupuestos de la industria cinematográfica y que en términos narrativos renovase absolutamente todos los temas del nuevo cine argentino concebidos como estaban concebidos. Yo quería eso. Es decir, no es que me salió una película megalómana de casualidad. Yo quería hacer una película que arrasase con todo y narrar cosas que no se hubiesen narrado nunca de una manera que no se hubiese narrado nunca. Por eso la película es tan grande y tiene tanta, digamos, tanta energía. Jetzt haben wir eine Situation. New prisoner, big man, very big. Bigger than any man I've ever seen. Soldiers hold the big man and they take him with the rest of us. Yo sabía que tenía que ser de ficción pura. Y entonces sabía que iba a tener mucha voz en off, es decir, que había que extremar el recurso de la voz en off y esa voz en off medio serpentineante que iba de un lado al otro, eso lo quería mantener. Las historias empiezan a hacerse más vagas, pero también se encaminan a algo parecido a una conclusión. Sin embargo, todavía falta que pasen cosas. Todavía falta mucho. Falta que X salga del hotel y que en su vida aparezca Salamone. Falta la historia de Z con las 2 hermanas y el tiempo que pasa en la granja del viejo. Falta que H y César pierdan definitivamente el rumbo y terminen arrestados en una base militar. Ahí entendí que tenía que ser una película que fuese como una especie de gran novela de aventuras clásica, a la manera de las novelas de Julio Verne o de Stevens. Es decir, la idea de que la misma historia podía incluir un montón de circunstancias completamente antagónicas. Y en ese sentido yo sabía que quería hacer una película así, cuyo género fuera de aventuras, pero que a la vez reflexionase el género de aventuras y que lo trabajase medio como una especie de torbellino. Y en ese sentido lo primero que descubrí, un recurso muy borgiano, la idea de la ficción que se está construyendo. De la misma manera, la idea de Historias Extraordinarias era que la ficción se fuese construyendo, que el recurso de la voz en off diese un poco cuenta de que esa ficción está en proceso de ejecución. Con el tiempo, los motivos de su encierro empiezan a volverse menos claros, más imprecisos. Pero ya va a haber tiempo de detenerse en eso. Por ahora tenemos al personaje refugiado en su cuarto de hotel, decidido a no salir hasta no echar luz sobre el episodio, hasta no saber realmente qué pasó. Todo el tiempo la película trabajaba eso, decía, bueno, esta parte no sabemos bien, esta parte no sé qué, ahora va a pasar esto, pero sin embargo, bueno, que la voz en off diese cuenta de la ficción. Y en ese sentido no tenía que haber personajes, eso también fue otra revelación clarísima. Tenía que funcionar, esa es una idea, bueno, un poco que la persona, supongo que la trabaja con mayor claridad, es Kafka, la idea de que el personaje vaciado, la idea de que el personaje es simplemente una inicial. De X no sabemos prácticamente nada. Sabemos que viaja por trabajo. Sabemos que ese trabajo es burocrático y gris, un trabajo cualquiera. Es decir, no es periodista, no es detective,
No es escritor, no es fotógrafo, no es científico. No es nada que pueda suscitar de antemano emoción o interés. Entonces un poco eso también vino junto. La idea de la ficción que se está construyendo y la idea del personaje que es simplemente una especie de conductor de la ficción. Pero ¿cómo llevar eso a una narración real? Bueno, la idea es que los actores que encarnan a los personajes sea cualquiera, que no sea un actor, que no componga, que sea simplemente una imagen. Entonces dije, tenemos que ser nosotros, no actores. Bueno, después resultó que Walter es actor. Y Agustín en esa época también quería ser actor, pero básicamente eran las personas que estaban haciendo la película conmigo. Y en ese sentido era imprescindible que estuviera yo, porque yo evidentemente no soy un actor, yo evidentemente soy el director de la película. Y bueno, y entonces con esa especie de triunvirato narrativo, después la película sí narra, y ahí sí aparecen otros actores de verdad y todo eso, pero la narración tiene esa especie de magia que efectivamente hace que uno olvide que es el director de la película y que empiece a pensar que, bueno, que es efectivamente la persona a la que le están pasando todas esas cosas. Estás de viaje, ¿no? Siempre de viaje. Siempre de viaje. La idea de ser un patrón no me resulta grata como artista. Y un poco el esquema industrial pone al director como un patrón. Es decir, es un tipo que está sentado mirando la televisión mientras los demás están laburando. Los demás van laburando, llevando las cosas de un lado al otro y el tipo está sentado y viene gente y le trae cafés. Ese lugar a mí no me interesa como director. Bueno, esa idea del cine donde existe una especie de esquema jerárquico, una especie de reproducción de lo peor de ciertos esquemas de clase de una empresa, me parece algo que no tiene por qué existir, digamos. Y en ese sentido yo elijo que eso no exista. Cuando uno se sale de esa relación mediada por el dinero, las relaciones se vuelven infinitamente más reales. Y hay algo de eso que es verdad que es grato. Yo siento en ese sentido que la idea de las grandes películas es una idea muy obsoleta, que no va a existir más, me parece a mí, y que cuando eso desaparezca solamente van a quedar las películas chicas y que el cine se va a convertir en una actividad de películas chicas. Y ahí, cuando el fuego crezca, quiero estar allí. Gavilán. Agarre sus pinchas y vamos a pescar. Las diferentes playas se vuelven una cosa única, homogénea. Sombrillas, carpas y gente. Cueva sigue sin importarle a nadie. Zeta piensa, no es un misterio alguien tan invisible, pero también piensa, qué manera de inventar historias, qué aburrido debo estar. Tengo dos preocupaciones que me interesan, que son la preocupación por las imágenes y la preocupación por la narración. Son las dos cosas que me apasionan. Y entonces, de alguna manera, el cine es aquella disciplina que al mismo tiempo incluye las dos preocupaciones. Y eso está bueno. Eso tiene su atractivo, digamos, es la manera de plasmar dos cosas que en general el arte trabajaba por separado a la vez y las une. Está bastante bien. Generación veíamos un programa que se llamaba Función Privada, por razones non santas, obviamente, que era para ver escenas eróticas y todo eso, digamos, a los 7, 8 años, en esa época la única manera de ver escenas eróticas o mujeres desnudas y todo eso era ver películas europeas o películas de arte. Me acuerdo de haber visto a Marcord, por ejemplo. ¡Oh, lindo! ¡Hai una nota scoppia! Da me la pompa!
Pero creo que el primer recuerdo que tengo de ver una película y de sentir algo diferente de lo que veía en todas las películas que me llevaba mi mamá es haber visto Blow Up. Retrospectivamente, yo tengo la sensación de que ahí, por primera vez, descubrí el cine moderno. Es decir, me acuerdo que empecé a ver la película, lo que viene después de la hélice, y después sale a caminar al parque y todo eso. Yo me acuerdo de haber sentido que esa caminata no tenía que ver con algo que iba a pasar, sino que estaban simplemente mostrando cómo el tipo caminaba. Y entonces me acuerdo de pensar, claro, no es una situación, una película como la demás, sino que pretende, por supuesto no lo pensé de esta manera, algo similar a lo real, que el espacio se convierta en algo real. En un momento, cuando terminé el colegio, empecé a ver el cine que me... Los balnearios surgieron como un juego. Se cubrirán de arena. Los inventó un siglo que todavía jugaba. Son como oasis en medio del desierto. Reclamarán la atención de sus padres en todo momento. Todavía era un niño. Levántese, hombre. Y defiéndase. No. Pero ha pasado tanto tiempo. He says nobody. He says trouble. Es como si fuera una especie de código. Ahí, en un camino rural alejado de todo, vuelve a aparecer el signo con sus iniciales. El desconocido reflexiona durante unos segundos. Su viaje ha comenzado. Piensa, los asesinos están sueltos. ¿Me vieron? Me acuerdo que, como todas las personas de mi